¿Cómo están? Qué bueno verlos. Bueno, yo hice una encuesta en el grupo cerrado, ampliado, preguntándoles cuál sería el tema que podían recomendarme para arrancar este primer viernes de verdades. Y ganó el tema que escogí, que es el que más gente tuvo como tema, que fue Yeshu. Yo ya había dicho la vez pasada que en algún momento hablaría de él, que prefería hablar de todos los días, pero el chisme, cosa seria el chisme, ¿eh? Como ingresas al grupo, me mandas un mensaje en el perfil arriba, dice mensaje, ahí mandas un mensaje diciendo que quieres ingresar al grupo y te mando la, el, el link para poder ingresar. Es un grupo de WhatsApp. Hola, qué difícil que es leer. De México, hola, ¿cómo están? Así que hoy voy a hablar de Yeshu. No sé hasta qué punto sea bueno hablar de alguien a quien uno quiere mucho. Yo ya he dicho, yo lo amo. Y definitivamente no quiero ser chismoso y no voy a contar grandes intimidades. Así que no se hagan muchas ilusiones. Bueno, vamos a empezar a contar un poco de la vida de mi hermano. Así lo siento, así lo veo, así nos vemos. Em, yo no estuve en la etapa de su vida física en la tierra, y eso lo dejo muy claro. Y lo que voy a hablar sobre esa etapa de él es lo que él mismo me contó, porque no puedo hablar de cosas que no vi. Y lo que voy a contar es lo más real que puedo de lo que él me contó, y hasta donde sé que no voy a transgredir su derecho al silencio sobre algunas cosas de su vida. Allá por el año 3772 más o menos, el tiempo no se medía a partir del nacimiento de Cristo, sino desde antes, porque el Cristo y la iglesia todavía no existían como tales. Fue anunciada su llegada a quien fue su madre. Su madre, y aquí vamos a hablar de toda esta cosa que tanto se habla. No me pueden hacer preguntas que no tengan que ver con el tema de hoy. Ya estoy viendo preguntas de otro tipo. No sean vivos, yo soy para los lunes lunáticos. Fue anunciada su llegada a su madre, María, que era muy jovencita. María tendría 13, no tenía más. Y fue anunciada su llegada y estaba prometida para casarse con José. José era un hombre ya maduro. Ella tuvo un sueño con este anuncio, y en ese sueño tuvo una sensación de ser llevada a otro lugar. Paralelamente, José tuvo el mismo sueño, así que compartieron de alguna manera el hecho, el suceso. Y al ser llevada a ese otro lugar, ella fue inseminada. Yo sé que me van a odiar muchas personas con lo que estoy diciendo. Yo sé que las iglesias basadas en algunas historias van a dar de alaridos, van a dar de brincos y me van a decir mi vida. Y bueno, ofrecí decir las verdades, y yo digo las verdades de lo que sé. Yeshua llegaría al mundo a través de María. Y obviamente no era un humano completamente humano, siendo humano, porque era hijo de su mamá, tenía algo extra que no era totalmente humano. Ella llevó su embarazo, y José, que había tenido el mismo sueño y que deseaba unirse a Dios, que es como ellos lo veían, y sí era así, porque la necesidad de esta inseminación y este trabajo se daba para que se fortaleciera al niño que iba a nacer y fuera capaz de aguantar cosas que un niño común y corriente no podía aguantar. Entonces esperaron el nacimiento,
Pocos días antes de que se diera, decidieron ir al campo, a zona abierta, no por las cosas que en sí dicen que sucedieron, sino porque tenían que hacer un encuentro con 3 médicos que tenían que verificar el nacimiento correcto del niño y completar el trabajo hecho en esa inseminación. Estos 3 médicos tenían que encontrarse con ellos en una zona donde no hubiese mucha gente, donde no hubiesen curiosos, y entonces ellos partieron a ese encuentro. Pero el viaje, la forma de viaje que tuvieron, que era la única que tenían en esa época, adelantó el nacimiento del niño. Él nació 7mesino. Y los médicos llegaron, pero no inmediatamente, llegaron después. Él nació y nació bien, y obviamente nació por parto natural. Y ese tipo de nacimiento hace que una persona haya sido no virgen previamente, ya no lo era, por lógica. Otra cosa es ir contra la lógica del cuerpo. El niño nació, fue un día 24 del mes de marzo. Horror, todo el mundo va a dar deditos de nuevo. Esperaron la llegada de los 3 médicos. Ellos llegaron, vieron al niño, lo prepararon para lo que le tocaba vivir. Llegaron como la semana más o menos, lo prepararon y ellos regresaron a su pueblo natal, madre, padre y niño. Empezó la vida normal de él, como un niño normal, que jugaba, que gateaba, que aprendía cosas. La mamá le enseñaba la mayor parte de las cosas. El papá también le enseñaba, pero era más una enseñanza física de trabajos, y él era pequeño todavía. Hubo mucha cercanía con un primo que tuvo él. Iban de visita a la casa del primo. Su primo se llamaba Juan. Hubo mucha cercanía de juegos con él. Y por influencia de la madre, porque la madre le contaba historias al niño, le contaba cuentos, hablándole de cosas bonitas siempre. Y entre ellos dos había una similitud bastante teatral de hacer que estos cuentos se vieran con imágenes y cosas así. Y él aprendió a hacer lo mismo. Y estuvo con su mamá y con su papá hasta más o menos los 12 años, en que, saliendo a la ciudad, el niño se perdió y se puso a contar cuentos. En estos cuentos, las personas que le escucharon los cuentos, que eran en ese momento las personas que gobernaban en un templo, estoy tratando de ser lo más light posible, se quedaron sorprendidos con los cuentos del niño, con las formas que tenía el niño, y con el trasfondo de los cuentos. Él era siendo pequeño, pues era un niño demasiado despierto, demasiado inteligente, demasiado razonador. Eso les hizo entender a los padres que había un riesgo, porque él quería hacer eso y no quería que evitaran que él empezara a hacer las cosas que tenía que hacer. Para esto los padres habían hablado con él y le habían dicho claramente de qué manera había nacido, cómo se había dado se corta, me ponen por aquí, no sé si se está cortando. En un momento pero podría ser mi teléfono. Sí, tengo una gripe impresionante hoy día. ¿Se cortó? No, se oye bien, me ponen. Ok. Creo que si seguimos más tiempo de la hora determinada, me voy a ir a la computadora, pero la verdad es que no sé cómo se hace esto bien por el teléfono. Les decía que
Estos juegos y estas enseñanzas se las dieron los mismos padres, la madre básicamente, y, y él quería seguir haciéndolo. Él quería dedicarse a eso, a contar cuentos en los que contara cómo se evoluciona, cómo se es mejor, en los que pudiera hablar de lo bueno y de lo malo, en los que pudiera ayudar a la gente. Él sabía que había venido para algo, aunque no había tenido una revelación directa. Era la madre quien lo guiaba en eso. A los casi 13 años fue enviado a estudios fuera para no arriesgarlo y porque era necesario. Y fue enviado a 2 lugares diferentes. En el primero estuvo hasta los 20, 25. Sí, más o menos, hasta los 25. Y en este primer lugar en el que estuvo, el primer lugar quedaba en el desierto, en una zona que no tenía mayor movimiento de gente, y en ella había un grupo de personas, de seres humanos, que llevaban una doctrina aprendida desde antes y que había quedado ahí. Una doctrina para entender muchas cosas de la vida y cómo llevar mensajes a los demás, una doctrina de ayuda. Estuvo ahí como hasta los 23, 25 años y después partió hacia otra zona en la que hizo estudios más de meditación, de trabajo energético. Y regresó a su casa más o menos a los 30, 32 años, un poquito más tal vez, donde estuvo con su madre y con su familia y tuvo un acercamiento mayor con los suyos. Y se quedó allí con ellos un tiempo, hasta que tomó la decisión de empezar un camino ya por él, porque tuvo una revelación directa, una conversación directa con el Padre, quien le explicó el por qué estaba ahí, el porqué de su nacimiento y el por qué debía cumplir ese camino. Sin embargo, sí le dio la opción de escoger y decir no, si él como ser humano, porque también lo era, decidía dedicarse a una vida más mundana. Y él decidió aceptar ese camino. No era un reencarnado, no había tenido ninguna encarnación antes, era su primera vida. Pero definitivamente era un ser energéticamente preparado para poder vibrar y para poder estar en alineación con el todo durante esta vida. Y físicamente también preparado por la forma en que había sido concebido y por lo que se habían preparado con su cuerpo una vez nacido. Lo aceptó así y decidió caminar en el camino que le correspondía, que era amar, era hablar del amor, era enseñar del amor. Y empezó a acercarse a la gente y salió de su casa. Tuvo claro que si se quedaba en su casa, que si tenía familia, si se casaba, por ejemplo, tendría que obligar de cierta manera a las personas que convivían con él, en este caso era su mamá, pero su mamá pues quería estar con él igual. Sin embargo, si él se casaba, de alguna manera tenía que someter a su pareja a una vida que su pareja no tenía por qué vivir si no la había elegido, así que decidió no casarse. Perdón por la tos. Empezó a hacer su camino público. Hizo 3 años de camino público. Le habían dicho en esa conversación que tuvo de unificación con el todo, que tenía un tiempo de 10 años, no de 3, para cumplir el camino, o sea, más tiempo. La idea es que en ese tiempo la gente entendiera qué era lo que realmente habían hecho el guía primero que había venido, qué era lo que realmente había querido decir y qué era lo que realmente había enseñado el segundo, que no era un guía humano precisamente, sino más no humano, que había estado en este planeta. Y él, con ambas doctrinas estudiadas y aprendidas, porque fueron los 2 lugares en los que estuvo, empezó ese camino.
Se reunió. Jesús no fue a estudiar a ningún lado. Bueno, es lo que me contó a mí. Se reunió con personas diferentes a las que fue acercándose en el camino, a las que fue adoptando de cierta manera y a las que fue enseñando este camino de amor. Y empezó a moverse en todas partes, a donde pudiera moverse. Hubo ciertas cosas que se le atribuyen como milagros que sí hizo, otras que no fueron tal. Ahora de nuevo van a renegar todos los que siguen un libro determinado. Yeshua estaba preparado, trabajó para ello, y en meditación él hacía mucho desdoblamiento. Era un hombre cuya energía vibraba altísimo y trabajaba mucho tiempo, no solamente con su grupo caminando, se les perdía muchas veces y desaparecía 1 o 2 semanas, a veces un mes y no estaba con ellos. Y nadie sabía de él, y es que estaba trabajando energéticamente. En sus trabajos logró hacer algunas cosas porque fue visto por otros en desdoblamiento, aún no estando. Por ejemplo, lo vieron caminar sobre las aguas. Y él no caminó sobre las aguas en cuerpo físico directo, caminó en desdoblamiento. Se acercó a su grupo en desdoblamiento. Claro, uno dice esto, estás más loco. Pero ustedes verán cómo toman lo que yo les voy contando. Quería mucho, se hizo muy amigo de Lázaro, por ejemplo. Lázaro era para él como un hermano, y Marta también. Y cuando supo que Lázaro no estaba bien, él sabía que Lázaro sufría de una enfermedad que no me acuerdo cómo se llama, catalepsia. No era la primera vez que Lázaro había tenido un cuadro parecido. Y cuando fueron a contarle que Lázaro había partido, él se quedó tranquilo porque sabía que eso era una cuestión de horas. Tardó más de lo que debía ser. Y cuando llegó a buscarlo, energéticamente, como quien le hace un golpe al corazón, lo obligó a despertar, pero no es que lo sacó lo trajo de regreso de la muerte, porque Jesús sí entendía perfectamente que la muerte no es más que un paso, estoy diciendo la palabra que no se debe decir en bueno, que no era más que un paso más de la vida, y que si correspondía, pues correspondía. Sin embargo, sabía que no era el caso, y lo despertó. Más que los milagros que dicen que hizo de ese tipo, si vemos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista lógico, entenderemos que era un hombre muy sabio, que sabía cosas que el pueblo en general no sabía, y al encontrarse con una cosa así, mucha gente corría la voz, era wow lo que ha pasado, ¿no? Han resucitado a alguien, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero no era precisamente de esa manera, aunque diga lo que diga cualquier iglesia, que en aquel momento no existía, mucho menos a su nombre. Él no vino a fundar ninguna iglesia. Dentro del grupo con el que caminó no solamente habían hombres, ojo, y no solamente eran 12, eran más de lo que se dice, eran como 30, 40 que caminaban con él, entre hombres y mujeres. Una de ellas que caminaba todo lo que podía con él era su propia madre. Siempre estaba con él. Y sí, también Magdalena, a quien han mencionado muchas veces y de quien quieren que se hable. Él fue bastante leal consigo, con su camino, con su vida y con las personas que se le acercaron y a las que se acercó. Claramente expuso, un abrazo desde Chile, un abrazo desde acá también, claramente expuso que no se iba a casar con nadie. Claramente dijo que él no podía comprometerse con ninguna persona física humana porque su compromiso era más allá, era con todas las personas, era con todos los humanos y era con la vida en sí.
Así que era difícil que él aceptara ser pareja de nadie. Sin embargo, era un hombre joven, era un hombre vivo, era un hombre con ganas de reír, era un hombre muy divertido y siempre, esto que le llaman, ¿cómo le llaman? Parábolas. Las parábolas eran cuentos llevando una historia, siempre era muy artístico, muy teatrero en la forma de contar las cosas. Y llamaba la atención porque su tipo físico era bastante diferente al tipo físico común del lugar. No era muy alto, mediría 1,70 m, no más. Tenía el cabello largo de la época, pero no lo llevaba muy largo porque le molestaba y se lo cortaba. Llevaba un cabello corto dentro de la época. Había sido acostumbrado por los sitios donde había estado estudiando a llevarlo más corto todavía. Tenía el cabello oscuro, no era rubio ni cabello castaño claro, no, tenía cabello oscuro y ojos negros. Y su tono de piel era bastante más claro del común de la época. Su madre tenía piel canela, José también, y la gente de la zona, la mayoría también, y él tenía la piel más clara. Entonces no era muy común y llamaba la atención su sola imagen. Era alguien, ¿y este quién es? ¿Extranjero? Y no era extranjero, pero se veía diferente. No medía 1,81 m. No sé por qué me ponen cosas. Si quieres contar su historia de lo que hayas leído, puedes contarla en tu muro. Yo te cuento lo que yo sé, que no lo leí en ningún libro. Yo te cuento lo que yo hablé con él, lo que yo hablo con él. Y voy a contar hasta donde él me dijo hasta ahí y no voy a contar más. Hablando de María, él siempre caminaba con las que llamaron las 3 Marías, no una sola María. Y las 3 Marías eran la madre, era la Magdalena y era María de Betania, que era hermana de Marta y de Lázaro. Y él tuvo una relación de amor, de pareja con María de Betania. Con ella tuvo 3 hijos. María de Betania estuvo con él, caminó con él, pero luego se quedó criando a sus hijos y no siguió el camino a su lado. María Magdalena también tuvo una relación romántica con él, no tuvo hijos con él. Qué loco, qué bueno que entré por acá y no por la computadora, qué locura, ¿qué le pasó? Supongo que por hablar de más. No tuvieron hijos con María Magdalena y María Magdalena siguió el camino con él. María de Betania vivía con su hermana Marta y con Lázaro, y con ellos se quedó. Él empezó este camino en el que conoció mucha gente, entre ellos como Judas, que para mí es Judé. Hablando el tiempo porque no quiero que se pase y quiero que podamos entrar en preguntas también. Estamos en 25, pero a mí se me Está muy bien el tiempo. Por momentos, y hay quienes dicen que se corta un poco el aire. Parece que la señal quiere molestar para que no contemos cosas, ¿no? Se cae la señal, respeten no sé qué, se corta la transmisión. Decía que tuvo 3 hijos con María de Betania y que ella se quedó en su casa con Marta, cuidándolos y criándolos, porque además la idea de él no era casarse, y lo tenía muy claro, y ella lo quiso así, lo asumió, y él lo aceptó. Y no es que ¿cómo se dice cuando alguien no quiere ver a alguien? Se hizo cargo de sus hijos, pero no se quedó a vivir con ellos. Él tenía un camino que hacer y eso ya había sido conversado previamente. Sin embargo, estaba todo lo que podía, y cuando se perdía generalmente allí. Y volvía a seguir con sus compañeros de camino por todas partes. Sin embargo, desobligue exactamente eso. Sin embargo, cuando ya las cosas se dieron más abiertamente y tuvo que moverse por más lugares y caminar por más lugares, tuvo que separarse de María y de sus hijos, que no podían en aquel momento, pues, mientras eran pequeños, mientras iban creciendo, pues no podían seguirlo, y María tampoco. Y siguió camino con las
dos Marías principales, que eran la Magdalena y su madre, más los demás que ya ustedes los conocen, a la mayoría de ellos. Entre ellos, Judé, quien fue conocido como Judas, y quien era su gran amigo, su hermano. Vivían una amistad muy fuerte, aparte de que Judé era uno de los que más captaba todas las cosas que él decía, entendía, al menos eso parecía, las cosas que él decía. Pero no sé si por lógica o no, en aquella época había demasiado movimiento político, muy fuerte, un fuerte movimiento político, y paralelamente un fuerte descontento del pueblo, y descontento del pueblo también con la religión, lo que hacía que la pugna esté permanente. Entonces él salía a las calles a hablar y era pues considerado un revolucionario, porque le hablaba al pueblo de amor y de justicia, y le hablaba de evolucionar, de pensar y de no dejarse aplastar, manipular por nadie. Y eso era pues, Se me pausó. se volvió a pausar, se vuelve a caer, se cortó otra vez, me ponen, no puede ser, se cortó, se corta, esto del celular es un desastre. Entonces, era considerado un revolucionario en la época, porque salía a las calles y hablaba con la gente, hablaba con el pueblo para no permitir daño a la gente. No aplaudía para nada la falta de cuidado con los demás y el llevarlos a extremos de hambre. El pueblo pasaba hambre y él alzaba la voz contra esas cosas. La historia del templo, por ejemplo, en el que él llega y saca a los mercaderes, no es que saca a los que vendían frutas, verduras, no, pobrecitos necesitaban comer, pero sí saca a todos los usureros que estaban ahí para sacar dineros a cambio de, como préstamos. Lo sacó, por supuesto que lo sacó. Sí tuvo ese momento de reacción física bastante humano, porque también era un ser humano y estaba viendo pues el robo de esta gente ahí, ¿no? Y que se permitiera en un templo era pues bastante injusto, bastante fuera de la lógica. Era un poco el pedir el diezmo en los templos de hoy. O sea, te vendo tu espacio en el cielo. Entonces sí, tuvo una reacción de ese tipo. Si el bautismo de Jesús se llevó a cabo, Juan, su primo, porque era su primo, desde niño también siempre conversó con su madre y conversó con María. Otra vez pausa. Ya parece estar estable. Ok, entonces sigamos por aquí. Les decía que Juan sabía toda la historia del trabajo que se había hecho con él antes de su nacimiento y luego una vez que nació. Y entonces, sí, cuando lo volvió a ver, tiempo después, fue él quien lo bautizó. El bautismo fue una forma ceremonial que ya Juan hacía con otras personas. Fue un simbolismo de unión con la tierra y con el todo. Eso fue nada más. Fue una ceremonia que ya él hacía con otras personas, no muchos, porque no muchos entraban a hacerlo, pero con otras personas para unirlos a la tierra. La creencia de la tierra, de los mares, del aire como parte del todo y como parte del ser humano eran muy, muy arraigadas. Era una cuestión de vibración justa y lógica y formaba parte de los estudios que también tuvo Yeshua. Bueno, me quedé en que estaba caminando con los suyos, trabajando con los suyos, y así pasaron 3 años de los 10 que él tenía como tiempo para lograr dejar las cosas claras. Pero antes de cumplir los 10, a los 3 años, fue denunciado por Judé, porque Judé pensó que en esa denuncia él lograría que Yeshua sí hiciera los milagros directamente, que Yeshua se bajara de esa cruz, que se abriera el cielo y colores, y qué sé yo.
Judea lo amaba y tenía fe, total fe en él. Pero paralelamente, dentro de la política del tiempo, también le exigía tomar acciones más fuertes. Había que ponerse en los zapatos de las personas que vivían en esa época. Y si bien es cierto, Jesús hablaba del amor, hablaba de la unión, hablaba de la comprensión, hablaba de la empatía y caminaba abrazando, también es cierto que la gente quería un movimiento que pudiera lograr que todos tuvieran el derecho a la comida, que los impuestos bajaran, etc. Entonces sí, había una pugna en el lugar. Y de cierta forma, Jesús fue usado para salvar esa pugna. No fue la intención de Judé, pero al ver lo que hizo, sí se sintió pues obviamente mal, ¿no? Se sintió traicionero. No pretendió traicionar, creyó que le daba una oportunidad. Y de cierta forma, Judé era el que siempre que él iba de un lugar a otro, a hablar con la gente, a hacer sus cuentacuentos, a contar sus cuentos, era el que organizaba el cobrar porque todo el grupo que iba con él comían y había que darles de comer. Y cuando no alcanzaba, pues había que hacer milagros. Eh, como el del vino, ¿no? Que lo que yo digo, Jesús fue el inventor de la sangría. Digan lo que digan los demás. Lo llevaron preso. Sí les enseñó una oración llamada el Padre Nuestro. Sí se las enseñó, pero no es la que se repite en las iglesias. Era bastante más corta, era bastante más clara. Para mi gusto, mucho más bonita. Jesús sí sanaba, pero no hacía sanaciones imposibles. Es decir, él tenía la sanación de manera natural a través de sus manos, y como su energía estaba dirigida en sanación, si la persona a la que él tocaba vivía algún tipo de enfermedad o de herida que se pudiera sanar, porque no todas las enfermedades o heridas son sanables, al poner sus manos, pues esto iba en retroceso, pero no era una vez, tenía que ponerlas varias veces como en tratamiento. Con una sola vez es difícil, salvo que sea en el momento exacto en el que sucede un accidente que lo puedes parar, si no, es muy difícil, yo diría imposible. La sanación energética existe y está en manos de todos, y él lo dijo, él dijo claramente que todos podían hacer lo que él hacía. Si sanaba, si hablaba, si abrazaba, si reía, lo criticaban mucho por reírse. Lo criticaban mucho por ir a fiestas. Aquí en el Perú dirían jaranero. Le encantaba la música, le gustaba reunirse con gente y hablar y contar cosas y era su afán, tratar de cambiar a aquellos que él sentía que tenían más problemas. Con ellos trataba de hablar para ayudarlos. Y tiene sentido, porque ayudar a quienes no necesitan ayuda, no, ¿para qué? Ya están en el camino. Bueno, pues ayudas a quien crees que la necesita. Y él se juntaba mucho con personas que eran mal vistas. Entonces era, ¡ay, qué es esto! La sociedad de aquel tiempo lo veía como un revolucionario, como un poca cosa con la gente, y de paso como un brujo, porque cómo era posible pues que sacara demonios. Y si lo sacaba, porque su energía positiva era tan grande, que obviamente no había demonio que pudiera acercársele, y no había demonio que pudiera resistirse a su energía. Entonces sí, hizo todas esas cosas. Yo sé que hay muchas personas y muchas teorías que dicen que él no existió. Sí, existió. Si no, yo no hubiese podido hablar con él. Yo no lo conocí en aquel tiempo. Ya lo dije, lo conocí después en mi paseo por las dimensiones. Cuando vuelvo al tema, cuando fue denunciado, él ya lo sabía, pero habló con Judé para ver si Judé lo pensaba bien. No le dijo a Judé, anda, haz tu trabajo, no. Él sabía. Es difícil explicar la capacidad que tiene un ser con una conexión directa con el todo conciencia. Al tenerla, sabe lo que están pensando los demás, sabe lo que podrían hacer los demás. Está viendo un abanico de caminos.
Y al verlo, pues sabía que eso era posible, pero también sabía que el otro podía decidir no hacerlo. Y entonces su conversación con él no fue anda, hazlo, fue siento que estás yendo por ese camino, piénsalo bien. El Jude pensó que lo había pensado bien y pues lo denunció y lo entregó. Nunca les dijo que hicieran el recordatorio de tomar su sangre ni su cuerpo. Esa noche los abrazó, habló con cada uno de sus hermanos, sonrieron juntos y esperó en calma la decisión que tomara Jude. No les dijo, he venido a morir por ustedes, ni derramarán mi sangre para que los limpien el futuro. No, a nadie le dijo algo así. Eso forma parte de una religión. Llegaron a aprenderlo cuando el resto de sus hermanos dormían, y no es tan lógico, tan descabellado que durmieran, porque era de noche, era muy tarde, de madrugada, y tenían sueño. Dormían. Cuando llegaron, todos se despertaron ante el movimiento y lo llevaron. Sí hubo una reacción de Pedro y él la detuvo porque él no hablaba de violencia, él no avalaba la violencia, al contrario. Y se dejó llevar porque era la única manera de proteger a los que estaban con él. Pudo ver la forma de huir, pero no lo iba a hacer dejando expuestos a los que estaban con él. Así que se dejó llevar y de cierta manera esperó que haya una reacción y que los suyos fueran a sacarlo y que el pueblo no se viniera con vainas, pues, ¿no? Ya que él había hecho mucho por la gente, hablaba de amor, abrazaba a los demás, ayudaba en todo lo que podía. Pero esto no se dio. No se dio y decidieron crucificarlo. Lo hicieron. Sí hubo clavos puestos en las palmas de las manos y en los pies. Aparte de que había amarrados en los brazos, ¿no? En la zona de acá de los brazos se amarraban. No es que se desgarraría ni no. Era simplemente tortura para causar dolor. Fue torturado, golpeado, herido. Lo subieron a esa cruz y estuvo ahí algunas horas con mucha pena. Y no era pena porque tuviese que partir, es que era injusto lo que estaba sucediendo. Y su pena era sentir como sus hermanos tenían miedo y cómo la gente estaba siendo engañada, manipulada en este suceso. Dolor físico también, por supuesto. Tenía cuerpo humano, sangraba, era hombre. En un momento determinado se desmayó y hubo no me acuerdo cómo se llamaba, el que llevó una lanza para Longinos. Ya estaba arreglado con él el bajarlo de ahí. Y al usar su lanza no le causó la herida que se esperaba que le causara. Después de... No, yo no estuve en ese tiempo, pero aquí dice, no me pueden hacer preguntas ahorita, sino después. No le causó esa herida. No podían dejar en ese tiempo, en ese momento, demasiado tiempo a las personas en la cruz. Tenían que pasarles la lanza y sacarlos. Como él, por los dolores, por el dolor que era muy fuerte, perdió la conciencia, aprovecharon para bajarlo. Y fue llevado por su grupo, por las mujeres que estaban en su grupo, en este caso las dos Marías, su madre y la Magdalena, a lo que sería la sepultura después. Y allí curaron como pudieron sus heridas. Y de allí lo llevaron a otro lugar para terminar de curar sus heridas. A la hora en que lo llevaron, mucha gente dijo, ¿qué pasó? Ha resucitado. Y no fue así. Estaba herido. Herido, muy, muy herido. Tenía heridas terribles que duraron mucho tiempo después. Inmediatamente no se pudo acercar a nadie
No se pudo acercar a los suyos más bien se acercaron a él a ver cómo estaba, las heridas que tenía, y él necesitó entrar en tratamiento para curarse, para sanarse lo mejor posible, pero habían heridas que ya no tenían mayor sanación, porque tomaban puntos exactos, que son las de las manos, por ejemplo, necesarios de conexión física para el movimiento energético sanador. Entonces, sí, fue muy, muy difícil caminar después de lo que le habían hecho en los pies, también era casi imposible, y pasó mucho tiempo tratando de sanar, de levantarse. Al paso del tiempo, más o menos un año, viajó. Todavía no había religión, todavía no se inventaban todas las cosas que se inventaron. Se despidió de los suyos para que siguieran un camino hablando de amor y viajó. Viajó para poder seguir hablando de amor en otros lugares sin exponerse, porque no estaba en condiciones físicas. Y para seguir enseñando, volvió a una de las tierras donde ya había estado antes estudiando, donde lo ayudaron con sus heridas, y perdió la vida física aproximadamente 10 años, 8 o 10 años después del hecho en la cruz. Perdió la vida física por sus heridas, que por la etapa, por el tiempo y por lo que había vivido sanando a otros, se infectaron, adquiriendo esta enfermedad que en aquella época era terrible y de la que él había curado a muchas personas, que ya supongo que imaginan cuál es, y mencionarla pues es como muy fastidioso. Sufrió esos 10 años, sí, exactamente, esa enfermedad. Sí, claro que sí. Pero paralelamente los dedicó, a pesar de la enfermedad y del sufrimiento físico que siguió, los dedicó para hablar con las personas y para tratar de ayudar, para hacerles entender lo que venía, y él estaba preparado para lo que venía. Él no partió de este mundo a los 33, como dicen, sino que ya en aquel momento, porque tampoco empezó su carrera a los 30, su carrera su camino a los 30, no. Él tendría, cuando empezó, ya unos 36, 38, y se fue más o menos a los 45, 48 o 50, por ahí. Ese fue el tiempo que vivió. Bueno, creo que esa es la historia completa conocida. A la hora en que ya partió, no pasó hacia la cuarta dimensión. Él ya había hecho todos los trabajos que tenía que hacer y había hecho todo lo que le correspondería para evolucionar y ayudar a evolucionar a los demás, sino que pasó directamente a la quinta dimensión. Se lo merecía. Y después de ello siguió evolucionando y fue a la 10ª, y como yo ya he dicho, tiene su casa en la 12ª, que es la dimensión de co-creación con el Padre. Puede bajar, pasear desde la 12ª por la 10ª, por la 5ª, y viene por acá cuando siente que debe estar. No murió donde... otra vez me hacen mencionar la palabra, me van a cortar. Esa palabra no se debe decir por aquí. No se desvivió. Antes de que fuese de manera natural su desvivida, fue llevado. Apareció la gata. No hubo un cuerpo que enterrar. Él fue llevado porque su cuerpo, a la hora de hacer la inseminación y luego de hacer el trabajo médico que se hizo con él, era demasiado evidente lo que estaba hecho ahí. No, la gata no es parte de la historia. Y no podían dejar expuesto su cuerpo.
y que se encontrara nada de lo que había sido hecho con él. Así que cualquier cuerpo que encuentren en cualquier lugar y que digan que fue, no era su cuerpo. Nada de las cosas que crean que pudo ser, no era él. Él fue llevado. Antes de perder la vida física, cuando ya estaba en las últimas circunstancias y no tenía sentido y no podían dejarlo así, fue recogido por aquellos que... Ya, otro lugar. Fue recogido y llevado en una nave, hablo loco, y partió estando en esa nave. Protegido, cuidado por seres que lo amaron. Bueno, creo que esta es toda la historia que podría contarles de él. Si hay preguntas, dispuesto a responderlas, ¿qué hora es? Ok, en 5 minutos se acaba esto por el celular y voy a poder pasar a la computadora. Si aquí hay alguna pregunta, de repente puedo responderla hoy, cocoche. Tengo algunas apuntadas. Ya. Vamos a dar los 5 minutos y de ahí ya abro por la computadora. Es que tú eres cosa seria, te quieres meter en mi computadora, gata. Preguntan de arriba abajo. Dice, ¿Jesús antes de bajar a la tierra sabía lo que venía y el plan que tenían para él? No, pero lo aceptó porque era una energía de amor y porque estaba preparado físicamente y energéticamente para ello, y porque tuvo una madre que, sabiendo no necesariamente el daño que le podían hacer, sino al contrario, sabiendo la energía que venía, pues lo preparó también. Lo preparó emocionalmente, lo preparó mentalmente. Desde muy niño él ya se fue preparando. Esta gata me está moviendo toda la pantalla. Ven acá, loquilla. Es una belleza. ¿A qué te refieres con que lo prepararon? Eso es al inicio, cuando hablaste del previo. La parte física. Yo dije claramente que no podía hacer que tenía que tener una capacidad física mayor, porque para hacer esa conexión directa con el Padre, que no se da como que se te aparece delante el Padre y hablas con él, no. Es como tener un chip colocado para una comunicación directa dentro de ti. Esa es la preparación. Tenían que hacer una preparación física mayor para que él pueda comunicarse con esto que todos llamamos Dios, esta gran conciencia. ¿Jesús también nació sin el velo del olvido? No tenía nada que olvidar. Fue su primera existencia. No había tenido existencias antes y decidió no tener otras después. No sabemos si algún día decida tener alguna, pero no creo que le haga falta, salvo que haga falta ayudar en otro lugar en algún momento de la historia. Por ahora no ha sido así. ¿Qué hizo de los 12 a los 30? Estudiar mucho. Estuvo en 2 lugares diferentes estudiando. Preguntan si estudió con los efesios. No sé cuáles son los efesios. Él se fue, verás, no se llamaban efesios, había... ¿Esenios? Esenios, me has dicho. Él se fue a estudiar con un grupo que Moisés había dejado con una doctrina de enseñanza antes de partir él. No, porque esa es otra historia, pero ya dije que me hubiera gustado hablar de cada uno, pero no se pudo. Porque Moisés no es que le prohibieron entrar a ninguna tierra prometida, es que no existía tal tierra como tal. Y Moisés se quedó en el desierto enseñando a un grupo que sí quiso quedarse de cómo había que hacer las cosas. Ahí es a donde fue a dar luego Yeshua, siendo bastante joven para estudiar. ¿Tomaba mucho vino, como dicen por ahí? Sí, tomaba vino, tenía buena resistencia. Tomaba vino, se jaraneaba, se reía, bailaba, cantaba. Era un amante de la vibración alegre, sí. ¿Estuviste allí, como lo sabes? ¿Una de tus vidas fue en su tiempo de existencia en este mundo? No, él me lo contó. ¿En qué plano energético se encuentra Jesús en la actualidad? Aquí le llamas plano energético. Nivel energético en el máximo. Es tal vez lo que está preguntando, en el máximo. Cuando hablaste de las parejas, o sea, ¿tuvo 2 parejas? Digamos que estables, sí, pero en realidad tuvo más. ¿Por qué no? O sea, era un hombre con todo el derecho de enamorarse, un ser humano, claro, y tener momentos bonitos, compartir momentos bonitos, ¿no?
Pregunta, ¿la genealogía actual de los hijos de María de Betania, dónde quedó? ¿Cuál país o región? Yo no sé actualmente cómo está eso. Yo te digo lo que él me contó a mí. Él me contó de su vida, de su historia, qué pasó después. No tengo cómo saberlo. Es más, repito, yo no viví en esa época. Yo me puedo comunicar con él desde la quinta dimensión, desde cuando estuve en la quinta dimensión, que es ah, donde él me guió en un camino. Se está cortando, ¿ves? Se En cuatro termina el live. minutos. Se terminará dentro de 4 segundos. No, dentro de 3 minutos. Me está pidiendo que coloque la... Ah, aquí también funciona esta. No se puede verificar. ¿Qué? Espérate. Supongo que están escuchando una musiquita. Es más difícil hacerlo con el dedo No, no está que escuchando. hacerlo en la computadora. ¿Ah? No estoy escuchando nada. Bueno, me acaban de avisar que esto se termina en 2 minutos. Así que cuando se termine pasamos a la computadora para responder las preguntas. Creo que ya ahorita esos 2 minutos se van a ir y ya está, ¿no? No leo las preguntas porque se lee muy rápido. El Padre Nuestro que él decía, no me lo sé, pero lo debo tener en alguna parte de la computadora escrito. Ya les prometo, en 3 minutos que esto se termina, yo abro la computadora y lo debo tener en archivos. Abro el Padre Nuestro que lo tengo escrito y se los leo. ¿Les parece? Si quieren no hay problema, porque sí debo tenerlo escrito. ¿Tú has visto su rostro? Sí. Es encantador. Es Y guapo. risas. Y según él es más guapo que yo. ¡Ja! Según él, ¿no? Es encantador. Tiene nariz recta. No es no es tan grande. Tiene nariz recta. Y sí, sigue teniendo esa imagen donde esté, ¿no? Mantiene su imagen. Yo Transmite paz, sí. Y amor, es un ser de amor. Dime. ya. He tomado nota de algunas preguntas, pero a la hora que repitas la transmisión y retome la transmisión, que pongan sus preguntas de nuevo. Por si se Sí, pasaron. sí, por favor, porque así como estamos haciendo las cosas es complicado, y menos con el celular. En 1 minuto que ya esto se corta, porque me va a salir el corte y se va a cortar simplemente, yo lo abro en la computadora. No tenemos cómo mantener anotadas las preguntas que hayan hecho, las vuelven a hacer, porque prometí que esto venía luego con preguntas y respuestas, ¿sí? Ojo que les voy a responder aquello que se me es permitido, porque no es mi vida y yo no soy el chismoso aquí para estar contando cosas demasiado privadas, aunque ya creo que he hablado un poquito de más. Fue un gran hombre, un hombre de mucho amor, y, y para nada en ningún momento de su paso por la vida creyó haber cometido un error con las decisiones que tomó. Tomó las correctas. El hecho de que algunos seres a su alrededor no entendieran el significado real del amor no hacía las cosas diferentes. Él igual los amó hasta su último momento. Que lo describa él, 1,70 m aproximadamente, tal vez un poquito menos, un poquito más, 2 centímetros más, una diferencia así. Cabello corto, no lo usaba largo, pero no tan corto, ¿no? O sea, por acá más o menos. Cabello corto. No era lacio, ondeado. Usaba barba. No barba larga, sino una barba cortita. Tenía ojos oscuros. Piel clara, que era lo que llamaba la atención donde se movía, porque la mayoría de la gente tenía la piel más bien oscura. Y no venía y su madre tenía piel oscura, o sea, era canela, piel canela, ¿no? Y su familia también, entonces era raro que él tuviera la piel demasiado clara. Y una persona que donde aparecía la gente volteaba a mirar porque siempre entraba lleno de luz y una sonrisa, entonces eso llama la atención siempre, ¿no? Era un ser de amor. Creo que, ¿qué más descripción puedes querer? Física, ¿no? Hora del corte aquí. ¿Alguno se sabe cómo se sale de aquí? ¿En qué mes nació marzo? Día 24. Jesús murió como a los 48, 50, por ahí. Murió, me hacen decir la palabra y yo todavía la repito. No, pues. ¿Quieres que yo te lea? Sí. Bueno, salimos de aquí para poder iniciar en la computadora.
En la computadora hacen todas las preguntas que quieran. Cambiar el live solo para suscriptores, no. Derecha. Finalizar, listo. Yo no quiero suscriptores, quiero amigos en todas partes. Los veo en un ratito.